denunciando a los falsos profetas. ¿Cómo así, varón, los falsos profetas? Hoy podemos ver un profeta Ay, profetizándole a los foques. Vamos a ponerlo ahí. ay, Dios mío. Profetizándole a los foques. Cuántas cosas maravillosas, cuántas palabras poderosas, porque lo vemos. Así sí es bueno, varón. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que ese profeta que anda en qué? Entorpece y comete adulterio porque está adulterando la palabra del Señor. Es la mayor advertencia que Jesucristo nos deja en la tierra. Es de lo que más tenemos que cuidarnos hoy en día, todos los que estamos esperando la venida de Cristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Dios mío. ¿Por qué los falsos profetas? Porque el terremoto solamente tiene condición terrenal, pero los falsos profetas tienen condición espiritual y eterna. Pero hay un problema ahí, mi hermano. Vamos a desatar un misterio por la palabra. Prepárate, multitud. Los falsos profetas del Antiguo Testamento operaban del mismo modo que operan los falsos profetas del día de hoy. Los profetas de la Biblia, los profetas de Dios, no le profetizaban a un pueblo como hoy tenemos tantos profetas profetizando. Hola, Dios te bendiga, te habla tu hermana y amiga Ana Patricia Castillo y esta es una entrega más de esta tu plataforma, Uno con Dios para bendecir vida. Y el día de hoy vamos a tener un segmento súper interesante y es que me encuentro con un hombre de Dios que está prendido en una sola llamará. Él es nada más y nada menos que mi hermano Odison Pantaleón, aleluya. Dios le bendiga, mi hermano. Amén, amén. Dios le bendiga más. Hermana Ana Patricia, Dios bendiga a la audiencia, amén. Que la gracia del Señor sea manifestada a favor de todos y cada uno de ustedes, que por este medio pues podemos interactuar dándole gracias al Señor, porque el Señor nos concede el privilegio de ser instrumentos para que su palabra alcance sus vidas. Amén. Amén. También cabe la pena resaltar que Dios bendiga grandemente a los hombres de trabajo aquí en la cabina. Amén, Son los que hacen detrás posible, de cámara. que detrás de cámara son los que hacen posible que usted, que esté en su hogar, pueda recibir estas bendiciones. Amén. Amén. Mi hermano Odison, Dios mío. Señor, óigame. Yo no sé, mi hermano, pero yo siento que hoy se va a derramar una gloria extraordinaria en este lugar. Yo no sé cuál es la palabra, ni cuál es la revelación que Dios tiene a través de usted, ¿verdad? Como vasija. Yo voy a estar aquí chipeada, pero yo voy a estar recibiendo. Mi hermano Odison va a dar y yo voy a recibir. Usted va a recibir juntamente conmigo porque aquí hoy se va a derramar el fuego del Espíritu Santo, la unción. Mi hermano, ¿cuál es el tema que tenemos para el día de hoy? Fíjate, hermana Patricia, hoy vamos a estar desarrollando se acomodó, Odison. Un tema muy importante. Ajá. Y es un tema que actualmente es prácticamente una de las mayores necesidades del mundo del cristianismo. Amén. Porque nosotros nos encontramos donde vamos a estar leyendo la palabra para iniciar esta alocución. Amén. Sí. Es precisamente la mayor advertencia que Jesucristo nos arroja. En el capítulo 24 de Mateo hay una gran advertencia que Jesús nos deja establecida en su palabra para que nosotros nos cuidemos de esto que Jesucristo cita. Pero ¿de qué nos vamos a cuidar, mi hermano? Ya yo estoy prendida. Bueno, precisamente siento la candela. Precisamente la Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Gloria al nombre del Señor. Y hoy, más que convencido de la veracidad de la palabra del Señor y de su cumplimiento, tenemos que profundizar en las Santas Escrituras para entender lo que Jesús nos dejó como camino a seguir y lo que nos trazó. Y también los preámbulos que podían
acontecer en el camino, los desvíos, los desaciertos, los tropiezos o cosas que pudieran hacer variar el camino correcto en la vida de los cristianos. Amén. En Mateo 24 Jesucristo deja una advertencia para el pueblo de Dios y eso es lo que vamos a estar tocando hoy. Gloria a Dios. Vamos a estar tomando, ¿qué le parece si usamos un tema para este contenido que vamos a estar desarrollando y usamos como tema denunciando a los falsos profetas? Santo, ¿cómo así, varón, los falsos profetas? Bendito sea el Señor. Aquí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Jesús estando sentado en el monte de los olivos, dice que se le reunieron sus discípulos. En el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? La manifestación que habrá como señal de la venida de Cristo. Entonces él la relata y dice en el versículo 4, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Si nos vamos al versículo 24, que es el verso de apoyo para este tema, Mateo 24, 24, yo quiero que usted vaya a su Biblia cuando tenga tiempo y los versos bíblicos que vamos a estar citando, usted los vaya anotando, tome lápiz y papel para que usted vaya a la Biblia y se vaya encontrando con esta secuencia de advertencias y señalamientos que tenemos tanto por nuestro Señor Jesucristo como también a través del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Mateo 24, 24 es la mayor advertencia que Jesucristo nos deja en la tierra como señal de su venida. Wow. Aquí vemos y nos enfocamos mucho en que Jesús dijo, y es lo que más predicamos, y es lo que más se predica. Cuando hay un terremoto, los cristianos decimos, la palabra de Dios se está cumpliendo. Sí. La Biblia dice que habrá terremotos, que habrá peste, que habrá hambre, que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y podemos ver, hermana Patricia, que de todas las advertencias y enseñanzas que Jesús nos da, hay una que resalta a todas las demás. Porque en todos los señalamientos anteriores a la que vamos a desatar, todo tiene que ver con carácter terrenal y humano. Gloria los terremotos tienen que ver con lo terrenal. La falta de amor al prójimo tiene que ver con lo humano. Pero Jesús desata en el versículo 24 del capítulo 24 de Mateo esta palabra que es la mayor advertencia. Es de lo que más tenemos que cuidarnos hoy en día, todos los que estamos esperando la venida de Cristo. Wow. Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Esta es la parte que yo debería llamar la parte más tenebrosa del evangelio. Ay, Dios mío. Es la más preocupante, la que debe de mover a mayor preocupación al creyente. No es el hambre, no es la peste, no es la plaga, no es que el amor se le enfría al prójimo, sino los falsos profetas. Dios mío. ¿Por qué los falsos profetas? Porque el terremoto solamente tiene condición terrenal, pero los falsos profetas tienen condición espiritual y eterna. Dios mío. El trabajo de los falsos profetas no tiene que ver con tu estadía en la tierra, sino con tu vida eterna. Tiene que ver con lo eterno. Pero hay un problema ahí, mi hermano, porque los falsos profetas, cuando no adherimos al tema de los falsos profetas, estamos diciendo que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, hay verdaderos y hay falsos. Hay reales y hay irreales. Y los reales tienen evidencia y los falsos también tienen evidencia. Entonces, mi hermano, usted quiere dejar dicho que es difícil en este tiempo uno darse cuenta cuál es el falso y cuál es el verdadero. Amén. Bueno, es muy difícil en el sentido de que las personas todo lo creen. ¿Cómo así, varón? Amén. Todo lo creen. Aquí nosotros podemos leer en la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra,
desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley fueron hasta Juan. Dijo que todos los profetas y la ley fueron hasta Juan. Vamos a desatar un misterio por la palabra. Prepárate, multitud. Juan el Bautista entra a profetizar al inicio del período de la gracia. Ella iba a víspera del período de la gracia, pero pertenece a los profetas de la ley. La ley se cierra en Malaquías, donde hay 400 años de oscuridad, de silencio en la tierra, donde Dios no habla ni por profeta, ni por sueño, ni por ángel, ni por revelación, ni por Urim, ni Tumim. No había información celestial en la tierra durante 400 años. La Biblia habla acerca de Juan el Bautista a través del profeta Isaías, y los profetas profetizaban acerca de voz que clama en el desierto. Preparad el camino a mi Señor. Había alguien que tenía que venir antes que Cristo, y este era Juan. Bendito sea el Señor. Cuando Juan vino, Jesucristo entonces dice, los profetas y la ley fueron hasta Juan. Ya, ¿por qué él dijo esta palabra? Porque dice la Biblia, amados, que, y esto se va a ir profundo acá, la palabra del Señor enseña, y vuelvo a reiterar, toqué este punto en la otra grabación y ahora lo volvemos a repetir. Primeramente, Dios envió 3 grupos a la tierra a reconciliar a la humanidad con el Señor, con su Creador. Sí. Y estos 3 grupos están en una parábola donde Jesús dice que un señor plantó una viña y yéndose lejos al cabo del tiempo, luego mandó a sus siervos a pedir cuenta de la viña y del fruto de la viña. Y dice que a estos los hirieron, los despojaron y los mandaron heridos. Y el dueño de la viña envió otro grupo, otro segundo grupo. Y a estos también apedrearon, hirieron y despojaron. Y volvió a enviar un tercer grupo y también le hicieron lo mismo. Wow. El dueño de la viña dijo, ya yo sé qué haré. Voy a enviar a mi hijo porque es mi hijo, y cuando ellos lo vean a él, van a tener respeto de mi hijo. Y dice que cuando envió a su hijo, a este lo mataron. Estos 3 grupos de enviados a la viña, que es al pueblo de Dios, que fueron enviados para reconciliar al hombre con Dios, para hacer volver al hombre del mal camino, de vuelta a tener una relación con Dios, porque dice la Biblia que todos nos descarriamos a una. Entonces Dios envió el primer grupo, los jueces. Los jueces vinieron con el objetivo de reconciliar el pueblo con el Señor, y no le fue posible. Entre los jueces vino Sansón y se puso a jugar con la carne, a jugar con el diablo y a jugar con Dalila, y no pudo hacer el trabajo que Dios trajo, que Dios encomendó sobre él. Porque Sansón era un juez de Israel. Sí. Los jueces de Israel eran para que los jueces juzgaran las causas y el pueblo fuera llamado a un arrepentimiento y pudieran restaurar su relación con Dios. Sí. Ellos no pudieron. Dios mandó un segundo grupo. Sí. El segundo grupo fueron los reyes, que estos son los enviados a la viña. Los reyes tampoco pudieron guiar al pueblo al arrepentimiento pleno con el Señor. Escasos hombres de Dios lograron, como está Nehemías, que fueron hombres que hicieron una excelente obra en el Señor con el pueblo, pero una vez ellos murieron, el pueblo volvió al pecado. ¿Por qué? Porque no había profeta. La Biblia dice que sin profetas el pueblo se desenfrena. Entonces, estos 2 grupos fallaron. Dios mandó el tercer grupo, que son los profetas. Y los profetas tampoco pudieron reconciliar al pueblo con Dios. Y podemos ver, hermanos, que el profeta Elías es el profeta del momento en Israel. Pero se ve bajo una amenaza y sale huyendo. Y Dios sale al encuentro de este profeta y le pregunta, ¿qué haces aquí? La respuesta de Elías a Dios es, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque a todos tus profetas han matado y solamente quedo yo y me buscan para quitarme la vida. O sea, que los profetas de aquellos tiempos, el pueblo no los quiso obedecer. Entonces, hasta el libro de Malaquías se cierra Malaquías como profeta, desatando esta maldición. Vosotros sois malditos con maldición, porque todos me han robado. Porque ese fue el último argumento en el orden bíblico, según tenemos la Biblia, aunque sabemos que no fue escrita en un orden cronológico, pero el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y podemos encontrar que Malaquías termina su profecía diciendo que el pueblo es maldito con maldición,
porque toda la nación le ha robado al Señor, con los diezmos y las ofrendas. Fue tanta la batalla de los profetas y no pudieron lidiar con el pueblo. Esa fue la tercera parte de los enviados y fueron heridos, apedreados, fueron muertos. Entonces el Padre manda el Hijo. Pero antes que el Hijo viene Juan el Bautista. Y aquí se cierra el ciclo de los profetas enviados por Dios conforme a la ley. Ahora, ¿por qué tenemos hoy en día tantos profetas en la tierra? ¿Es bíblico o no es bíblico? Ay, Dios mío. ¿Respalda la Biblia la proliferación de profetas que tenemos hoy en día en toda la tierra? Si nos vamos a la Biblia, los profetas actuales no existen conforme a la palabra. Porque realmente ahí iba ahorita a hacer la interferencia de que cómo operaban los profetas del Antiguo Testamento, cómo operaban. O sea, el don de profeta, la profecía como tal en ellos, cómo operaba. Los falsos profetas del Antiguo Testamento operaban del mismo modo que operan los falsos profetas del día de hoy. Ay, Dios mío. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Desate eso, varón, desátelo. ¿Cómo operaban los falsos profetas en el Antiguo Testamento? Está sencillo. El capítulo 23, anote eso en su hogar, hermano, para que usted lea la Biblia. En el capítulo 23, versículo 14 del profeta Jeremías dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Hoy podemos ver un profeta profetizándole a los foques. Vamos a ponerlo ahí. Ay, Dios mío. Profetizándole a los foques. Cuántas cosas maravillosas, cuántas palabras poderosas, porque lo vemos. Así sí es bueno, varón. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que ese profeta que anda en qué? Entorpece y comete adulterio porque está adulterando la palabra del Señor. Y dice que está fortaleciendo la mano de lo malo. Eso hacen los profetas de hoy en día, fortalecer al pecador en su pecado. Legalizarle el pecado al pueblo. Eso es lo que hace el profeta. Los profetas actuales, usted lo ha visto profetizándole a un anciano de la iglesia. Usted no lo va a ver profetizándole a un anciano. Usted ha visto un profeta actual en una actividad profetizándole a una sierva que ande ordenada. No lo va a ver. Usted lo va a ver profetizándole a una que no está bien metida en el evangelio, que no está bien vestida como cristiana, que Dios tiene grandes cosas contigo, que tienes un ministerio de esto y comienzan a detallarlo. Entonces eso no es profecía, entonces, varón, porque si es así, eso es ¿cómo se le llama? La apariencia. O sea, yo estoy profetizando según lo que aparentemente yo puedo ver o se puede notar. Entonces eso no se llama profecía como tal. Amén. Vuelvo a reiterarte. Los denominados profetas actuales, ¿qué es lo que profetizan y a quiénes le profetizan? Los profetas de la Biblia, los profetas de Dios, no le profetizaban a un pueblo como hoy tenemos tantos profetas profetizando. Otra cosa, el orden profético, según Dios, era muy divorciado al orden profético que tenemos hoy en día. Porque Dios no tenía 3 profetas en una ciudad. Ay, Dios mío. Dios no tenía un profeta por días en un escenario. Eso es antibíblico. Los profetas de Dios descendían de tiempo en tiempo hasta que se cumpliera la profecía. ¿Y dónde estaban los profetas? Vamos a la palabra. Vosotros sois malditos con maldición,